Buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, vamos a dar arranque al panel central de estas jornadas. Eh, Voy a presentar, ¿qué? Final que... Ah, bueno. Final, ¿no? Bueno, yo voy a presentarlas primero. Voy a presentarlas primero a todas y un poco en el orden, me parece, en el que vamos a llevar adelante la mesa. Va a comenzar María Ricci. María Ricci es psicoanalista, es miembro analista y actual presidenta de Mayéutica, institución psicoanalítica, donde también ha coordinado las secciones clínicas, enseñanza y extensión del psicoanálisis. Participa en distintos grupos de trabajo de convergencia, movimiento lacaniano por el psicoanálisis freudiano. Supervisa escuelas especiales de gestión estatal y privada. Fue supervisora de equipos de niños y adolescentes en los hospitales Ameguino y Alvear. Ha sido concurrente del Hospital de Día Infantil La Cigarra, del Centro de Salud y Acción Comunitaria número 1, Hugo Rosarios. Allí mismo fue instructora de concurrentes del Hospital de Día de Adultos. Es docente de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad del Museo Social Argentino. Ha compilado el libro Extensión de lo siniestro en el psicoanálisis, el arte y la cultura, y ha escrito numerosos artículos y capítulos de libros. Su libro, Cuerpo Sonoro, se encuentra a punto de ver la luz. Bueno, después vamos a escuchar a Susana Salce. Es psicoanalista, miembro titular del Centro Oro, expresidente de esta institución, de la cual es actualmente docente y supervisora en la Escuela de Clínica Psicoanalítica. Fue durante 16 años psicoterapeuta de la Sala de Pediatría del Hospital de Quemados, autora del libro Los niños y el fuego y coautora de varios capítulos de libros. Es actualmente miembro titular de la Cosa Freudiana, institución que forma parte de Convergencia. Y luego vamos a escuchar a Felisa Pushkin, que es psicoanalista, es fundadora con otros de la Escuela de Psicoanálisis de Tucumán hace ya 27 años, dictante del seminario de los jueves en la Escuela Psicoanalítica de Tucumán, de Psicoanálisis de Tucumán, analista supervisora en diversas instituciones de salud y en las residencias clínicas. Ha tenido participación con trabajos en los congresos de convergencia y las reuniones lacanoamericanas. Bueno, María, adelante. Bueno, muchas gracias. Qué lindo estar acá. Muchas gracias a Florencia Castelo, que fue la que me invitó en primera instancia, y a Adrián Taylor, con quien conversé. Estuvimos pensando juntos un poco. Lo que vengo escuchando me evocó una cosa que, que me parece que en este momento es bueno recordarlo, que es que Freud tiene lo que para mí sigue siendo un gesto ético increíble al inicio del siglo pasado, que es decir que la única psicopatología que hay es la de la vida cotidiana. Parece que eso enmarca bien esto. Bueno, ahí va. Bueno, el título ya está ahí en el programa. Cuando yo escribí este trabajo, hacía muy poquito que un prócer argentino que se llama Charly García había sacado su último disco, y entonces puse un epígrafe
que dice, y aunque no pierdo la esperanza, a veces convivir no alcanza. Es de una canción de ese disco y de verdad creo que es un prócer porque es quien pudo decir por nosotros lo que nosotros no pudimos decir y entonces nos permitió vivir. Así que eso es un prócer. Operemos a la manera en que Freud nos lo enseñó en La negación, yendo desde algunas manifestaciones ubicables en la clínica de las neurosis hacia el fundamento en el que se asientan y que ponen en evidencia. Dice un analizante relevando una incidencia con la que había cerrado una sesión 2 semanas atrás. Me dejó pensando eso de la casita de mis viejos. Había sido una incidencia que apuntaba a las resonancias tangueras. Las asociaciones lo van llevando hacia el ámbito del pueblo del interior en el que nació y vivió hasta su juventud. A los del pueblo los ubicábamos rápidamente por su parentesco. Por el parecido de la cara, por ejemplo, era el hijo de tal o cual. En cambio, cuando venía alguien de afuera, simplemente decíamos, no es de acá. Y no se hablaba más del asunto. El extranjero es ese de quien no queremos hablar, al que es mejor dejar rápidamente por fuera de los asuntos que nos conciernen y al que le negamos, con un tipo de negación que habría que definir, cualquier punto que podría venir a situarlo en el orden del parentesco. No es un semejante, sino un prójimo. Por todo esto, esa posición es el inicio de algo que muchas veces vira hacia modalidades claramente violentas y o segregatorias. Hace algunos años, en medio de la pandemia, tuve la suerte de ser invitada a un encuentro al que habían llamado así, Clínica del Sujeto, Autismo y Práctica del Psicoanálisis. A partir de allí algunas cosas me vinieron insistiendo y esto fue tomando a partir de otros encuentros, de lecturas y relecturas, una forma más definida. El asunto podría desgranarlo en algunas preguntas cercanas al modo en el que titulé el trabajo. Por ejemplo, ¿por qué Lacan nos compulsa a los analistas a decir algo en relación a la segregación? Que entiendo así, a decir algo como analistas. Y conjuntamente, ¿qué tiene que ver esto con la clínica del autismo? O en tal caso, ¿qué nos enseñan los autistas sobre esta cuestión? Retomo el hilo del principio. Vayamos a buscar el fundamento de esa posición de exclusión del extranjero, de ese mejor ni hablar de ese cuidado de la cofradía que va más allá del narcisismo de las pequeñas diferencias. En la negación, Freud ubica que el juzgar es el ulterior desarrollo, acorde a fines, de la inclusión dentro del yo o la expulsión de él, que originariamente se rigieron por el principio de placer. Su polaridad parece corresponder a la oposición de los dos grupos pulsionales que hemos supuesto. La afirmación, la Bejahung, como sustituto de la unión, pertenece al eros, y la negación, sucesora de la Ausstoßung, a la pulsión de destrucción. Quiero obtener de aquí un par de cuestiones que para mí hacen a lo capital del asunto. La primera, me interesa ubicar la condición de operación única y fundante de todas las demás que Freud le otorga a la Ausstoßung, dado que ella es la traza donde se asienta la pulsión de destrucción, que ella sí hará par con Eros. Entonces el campo es homogéneo entre la Bejahung, la unión y Eros, pero el campo que delimita la Ausstoßung es totalmente heteróclito. Si seguimos la lectura que hace Hippolyte en el primer seminario de Lacan, al principio el yo, ese que Freud llama yo placer, a él nada le era extraño, es decir, que no se había extranjerizado de nada. Vivía en una suerte de, si podemos llamar a eso así, plenitud, en la que no había recibo de extranjería. Cito a Hippolyte: la distinción de lo extraño, extranjero, y de él mismo es una operación, una expulsión. O como lo dice Anabel Salafia, este es un exterior de proyección invertida de un interior que no existe como tal, sino a partir de la Ausstoßung, de la expulsión. Segunda cuestión, correlato de la primera.
Freud describe así el inicio de la vida pulsional, lenguajeramente pulsional, el ser parlante. Hay pulsión a partir de la expulsión originaria. Es decir, que en aquella plenitud hay una satisfacción, no se me ocurre una palabra mejor, tal vez no la haya, porque goce inhumano no sería goce. Entonces, ¿qué palabra pensar? Hay una satisfacción, digo, absoluta, que está más allá del principio de placer, y que expulsada baliza un campo. Ese campo es el punto de máxima exterioridad de una intimidad expulsada. Eso que Freud ubica temprano como das Ding y donde podemos situar una experiencia de un Heimlich radical en la modalidad de angustia que suscita más familiar e infamiliar que aquellas experiencias que tradicionalmente ubicamos con Freud y con Lacan y que concierne a que la Auslösung, también ella, es una operación tambaleante, es decir, que del mismo modo que las demás, no trae garantías de estabilidad absoluta. Anotemos también aquí una característica capital respecto de das Ding, su nulibicuidad. Que la cosa esté en ninguna parte y en todas hace evidente el problema que trae aparejado, que puede encarnarse en lugares diversos. Estos hechos, el modo en que se han atravesado estas operaciones, tienen consecuencias sustanciales en la manera en que cada quien se posicione respecto de lo que viene a ser las veces de la encarnadura de ese campo de das Ding. Esta operación es la que situamos como siendo del orden de lo fuertemente fallido en el autismo, lo anoto, hecho que evidencia que el autista es una de las figuras que por definición puede ir a ubicarse en ese campo, a encarnar ese lugar. Lo dice de un modo formidable Fernand de Ligny. El ser autista vuelto peregrino, palabra que quería decir extranjero antes de querer decir viajero. ¿Pero extranjero a quién? ¿A nosotros? Más bien extranjeros al lenguaje, que deviene entonces la patria del hombre. Esto tiene una serie de consecuencias, tanto a nivel de las prácticas psi que se proponen trabajar con autistas, como al nivel de la política que sustenta el reparto de esas mismas prácticas. Tomo algunas citas de Lacan que avanzan en esta misma línea. En el 16 ubica al prójimo como participando de un orden de satisfacción análogo al de la cosa. Dice, lo más próximo siéndonos, sin embargo, exterior. La inminencia intolerable del goce es una cita clásica. Y una frase que me impactó mucho del discurso de Tokio del 71, donde dice, si hay una posibilidad de que avancemos en lo que forma parte de nuestra relación con nuestro semejante, es precisamente el psicoanálisis el que puede mostrárnoslo. Es en la medida en que es mucho más que nuestro semejante el que tenemos frente a nosotros. Es nuestro prójimo, es decir, lo que tenemos más en el corazón de nosotros mismos. Nos habíamos percatado de eso antes del psicoanálisis, pero se lo había visto sobre un plano que no es el que nos interesa, puesto que es sobre el plano científico sobre el que se trata de verlo. Dos cuestiones entonces. Primera, que el prójimo, tanto como el autista, pueden ir a encarnar el lugar de das Ding, de ir a ubicarse en ese campo. Segunda, el lugar que viene a ocupar la ciencia en este juego. Mientras escribo esto, voy dándole vueltas a una inflexión en el trabajo con un analizante que me tenía inquieta por los días que escribí esto. Lo coloco en una pequeña viñeta. Facundo es un niño autista con quien empecé a trabajar hace alrededor de 3 años, cuando él tenía 9. Me convocan en un momento de, como dicen los padres, desborde constante. De inicio lo atiendo en su casa, es una condición que ponen los padres y que acepto. Dicen que casi no puede salir, excepto para ir a la escuela, a la que van él y su hermano mellizo, que tiene un diagnóstico similar. Es la primera vez que va a tener analista y a indicación mía no compartida con su hermano mellizo.
Cuando me encuentro con él, es un chico que aparece con su cuerpo enloquecido, como un sin cuerpo, sin ningún registro del otro, inundado de frases ecolálicas, probable residuo de intentar enseñarle a hablar con terapia cognitivo-conductual, que deambula de un lado a otro andando en puntas de pie. Así, con el consultorio instalado en la casa de él, voy trabajando sin hablar casi, habida cuenta de que cualquier frase es rápidamente ecolalizada, jugando con sonidos, con ritmos, con balanceos, acercamientos y alejamientos de los cuerpos, con incidencias sobre los volúmenes o las pronunciaciones de palabras que aparecen y que de esta manera recorto de la ecolalia, con gorjeos, después laleos. Anoto una secuencia. Saco un xilofón. Facundo empieza a percutir en algún momento. Se pone un toc-toc en la boca. Como sopla y no suena, lo permuto por una flauta que le acerco. La desarma y se pone solo la primera parte en la boca. Voy percutiendo muy, muy despacito mientras él tiene la flauta en la boca. Después se tira en el suelo. En algún momento recorro su cuerpo con el toc-toc, sobre todo las orejas, después la boca, los dientes. Por momentos él pone su mano sobre la mía, pero ya no buscando que mi mano haga algo como una prolongación de la suya, como a veces lo hace, sino casi como un gesto de afecto. Otra. Facundo se tira en la cama y muerde una almohada, se la saco tironeando, se ríe estrepitosa e infantilmente, a carcajadas. En uno de nuestros encuentros, la madre irrumpe trayendo un huevo cocido. Me pidió un huevo, dice, como toda explicación. Facundo, un huevo. Quiere agarrarlo con la mano. Lo corto con el tenedor y se lo doy. Él toma el tenedor y se lo lleva a la boca. En un momento agarra el tenedor y me da de comer a mí. Mastico ruidosamente y me regodeo hasta tragar sonoramente. Un poco más tarde se escucha el gorjeo de una paloma. Facundo se lleva la mano al cuello como si el gorjeo de la paloma reverberara allí. Desde el año antepasado viene a tener sus sesiones al consultorio. Su madre aprendió a manejar y se compró un auto. Podría decir que ha habido bastantes movimientos. Ha casi silenciado la voz maquínica e impuesta, su cuerpo se acomodó, registra dolores y disfrutes que son del cuerpo. Inventó un aparato para hablar que le permite cada tanto tener una voz propia, claramente distinta de la de las ecolalias, que pone en juego en pequeños diálogos que se van haciendo cada vez más extensos. Pero lo más impactante es que en el marco del trabajo de armado del espejo, inicia una marcha con los talones apoyados, a pesar de que, como dice la kinesióloga, tiene los gemelos acortados. Está muy bien, algo tendría que haber dicho la kinesióloga. Ahí había que decir algo. Apoya los talones y avanza un poco tambaleante, con el torso tirado hacia adelante, a modo de contrapeso, casi como si recién aprendiera a caminar. Estoy bastante impactada, casi contenta, diría. Después de un poco de despliegue de estas cuestiones, algo se estanca. Vuelve a aparecer un poco más marcada la ecolalia, el modo en el que camina cuando está en sesión se torna en una reiteración un poco estereotipada. No responde sin insistencia de mi parte cuando le pregunto algo. De pronto me doy cuenta. Dejé de acompañarlo en su errancia e impuse un gesto. Esperarlo, como quien va a venir a hablar y a caminar comúnmente. Perdí la vía. Me quedé sin voz para hablarle y cedí mi lugar de voz donde él pudiera alojarle para ubicarlo demasiado como un vos que responde a un yo. Este gesto sostiene una posición que no está ajena a lo que Lacan ubica cuando habla de la segregación. Ubico el impas por donde volver a tomar la dirección de la cura. Se cita muy a menudo la intervención que Lacan hace en el Congreso de Estrasburgo del 68, me voy a referir enseguida a eso. Esa intervención está apoyada sobre una conferencia que da Michel Desserteau.
y cuyo tema gira en torno a la relación entre psicoterapia y psicoanálisis. Dice, desertó, lo cito breve. Para Freud, la misma relación de ambivalencia y de tensión puede repetirse y por consiguiente volverse a encontrar, revelado por las máscaras sucesivas que lo representan, ya bajo la forma de una vestidura demonológica en el siglo XVII, ya en el lenguaje de las enfermedades orgánicas en el siglo XX. La huella de la desaparición del padre era más visible ayer que hoy, era más visible ayer que hoy. Freud considera no tanto a los sustitutos del padre, sino a las sustituciones del padre. Queda en Heisman, el pintor de la cuestión demonológica, de la posesión, un conflicto aparentemente reabsorbido, representado todavía por la forma religiosa. En otra parte o en otros tiempos, esa forma será científica, política, etc. De las bellas representaciones primitivas se pasa simplemente a las manifestaciones civilizadas, más aún científicas de la ley protectora. El padre nunca muere. Su muerte no es sino una leyenda más y un signo de la permanencia de su ley. Y Lacan interviene. Todo el mundo parece decir que el mito de Edipo se da por hecho. Yo pido evidencias. La posesión en el siglo XVII tiene que comprenderse en un cierto contexto que concierne al padre, que toca las estructuras más profundas. Pero la pregunta que nos plantea es saber dónde está ahora esa cosa. Creo que en nuestra época, la huella, la cicatriz de la evaporación del padre es lo que podríamos poner bajo la rúbrica y el título general de la segregación. Retomo lo advertido por Lacan y que ubicaba al inicio. Él dice de diferentes formas que la cuestión de la segregación es un tema que tenemos que responder los analistas. En el discurso de clausura de la jornada sobre la psicosis infantil habla de eso, y más directamente en el breve discurso a los psiquiatras, donde dice, podrían tener algo que decir sobre los efectos de la segregación, sobre el verdadero sentido que tiene eso, porque saber cómo se producen las cosas permite muy ciertamente darles una forma diferente, un impulso menos brutal. En todos los casos, y como lo decía también en Estrasburgo, amonedándose en lo vertido por Desertó, Lacan ubica que se trata del modo científico de hacer con la traza de la evaporación del padre, de las consecuencias, de los efectos, de la incidencia de la ciencia sobre los agregados sociales, de la segregación como una práctica producto de los progresos de la civilización, diferente del malestar ubicado por Freud. Desde hace algún tiempo, no poco, los autistas están siendo el foco de atención de diferentes prácticas sí. Un campo de batalla en el que el psicoanálisis parece, para algunos, no estar a la altura de las TCC, que parecen presentarse como capaces de mostrar resultados. Aún de modos altamente discutibles, aquellas parecen sostenerse en principios científicos igualmente discutibles. También muestran muy rápidamente la contradicción en la que se fundan. Mientras proponen una serie de avances hacia la sociedad a la que le piden ser amable y adaptarse, evitar ruidos fuertes, pirotecnia, etc., cosa que paradójicamente marca y señala la zona donde habita el diferente, despliegan tratamientos enlatados para civilizar al autista. Así, la posición segregatoria está casi explícitamente declarada, aunque travestida de panacea, así se llama una institución que trabaja con autistas, me parece un chiste de pésimo gusto, y de felicidad posible hecha a medida de cada quien. ¿Y los psicoanalistas? Me gusta cada tanto releer la presentación de Jenny Aubry del 22 de marzo del 55 en la SFP, donde muestra a los asistentes una filmación, sí, es una filmación,
del trabajo con un analizante autista. Me gusta no solo por las cuestiones que discuten allí quienes están reunidos, Dolto, Lacan, Lagache, sino por el espíritu con el que conversan. Hablan sin reparos, discuten hipótesis, trazan signos de gravedad a partir de comportamientos que encuentran reiterados en distintos niños autistas. Los evalúan con sutileza, como midiendo sus aristas, sus ritmos. Sitúan hechos clínicos nodales, como la discordancia en los tiempos de establecimiento de algunas operaciones. Discuten la incidencia de las bases orgánicas. Manoní dice que no pueden descartarse hasta que el niño haya advenido normal. Esa es la palabra que ella usa. Insisten sobre la importancia de los tonos en los que los niños canturrean, el efecto del tono con que los analistas inciden. Lacan hace una advertencia capital que marca una dirección clínica. Dice: podemos ver cosas peores en sujetos completamente normales. Entonces yo creo que aquí también debemos reservarnos el juicio. Llama la atención, conmueve la valentía con la que encaran las cosas. Vuelvo a la pregunta. ¿Y los psicoanalistas? Agrego. Hoy, en la puja con las TCC y la dificultad para discutir resultados, entre comillas, ¿no mostramos también nuestra propia dificultad con el extranjero que el autista encarna? Ya lo dije, Lacan nos insta a los analistas a tomar posición respecto de la segregación. Hubo una reunión de convergencia el año pasado, a donde se subrayó la importancia de que los analistas tengamos un lugar visible y audible en la polis. Se hablaba de la cuestión francesa. A partir de allí se conversó sobre el lugar que convendría que tomáramos respecto de la clínica del autismo, y hubo quienes hablaron de batalla perdida. Cada discurso dominante crea su propia patología, dice muy certeramente Héctor Yankelevich. ¿Será que el discurso de la ciencia funda a un autista que va a encarnar el lugar del objeto de la segregación conforme con los efectos forclusivos que ese mismo discurso sostiene respecto de la cosa? Ese lugar del extranjero, no solo balbuceante, sino ubicado, tal como se busca llevar a quienes son objeto de segregación en el borde del lenguaje. Dar la batalla por perdida es a lo mejor firmar nuestra propia acta de exclusión. Pero además es una declaración respecto de nuestra posición ante la segregación, modo actual de la traza de la evaporación del padre en el actual contexto científico. Cierro citando nuevamente a Deligny. Pero puede ser que un extranjero lo sea al punto de no experimentar ninguna atracción por nuestra voz y que al no hacer uso alguno de la suya nos deje en lo que a él respecta despojados del uso de la nuestra. Esta pregunta clínica de Deligny es también una pregunta política. ¿El autista nos dejará sin nosotros? Muchas gracias. No entiendo lo de volando. ¿Qué tengo que hablar rápido? No. No, en primer lugar quiero felicitar a mi colega porque su trabajo es excelente, porque Lacan dice en el discurso de Tokio que el futuro del psicoanálisis depende de la transmisión que los analistas hagan del psicoanálisis. Y lo que vos acabás de plantear respecto de la segregación y la pregunta por el extranjero y el autismo, me parece que hace falta este tipo de... Así que yo te lo agradezco. Yo pensé mi trabajo, este título, que es un poco provocativo, Conchitas y modistillas, a partir del encuentro con un libro usado, que es este libraco maravilloso, que fue para mí como una caja de Pandora. Yo estaba buscando algún título de Goytisolo, que es un poeta, fue un poeta español que me interesaba,
y no había, tuve que ir a una librería de usados. El tema es que el libro no venía solo. Como tuvo un dueño anterior, tenía 12 recortes del diario El País de España, todos catalogados, escritos, manuscritos, ¿no?, por el dueño anterior y archivados dentro del libro. Todos los artículos hablaban de exilios, migraciones, poesía y femineidad. Me interesaron especialmente dos artículos, uno que se llamaba Metáforas de la migración y que era un discurso que dio Goytisolo en el Fórum de Migraciones de Barcelona, hablando justamente, digamos, de la actitud de los españoles ante la llegada, el arribo masivo de africanos. El otro artículo, después lo voy a retomar y cuento un poco más, porque de allí viene lo de Conchitas. El otro artículo, la experiencia abisal, me permitió conocer al poeta gallego Valente, un poeta, digamos, un poco excluido del canon tradicional, que también investiga sobre el tema de los grandes exilios, movimientos exílicos, migraciones, pero que fundamentalmente relaciona el acto creador con lo femenino. Él dice que el acto creador supone un movimiento exílico, una retracción, un estado de disponibilidad en el que la primera cosa creada es el vacío. Para el poeta español, la creación lleva el signo de lo femenino. Algo que Freud de alguna manera dice también en un manuscrito, en una de las primeras cartas a Fliess, en la que cuenta que, dice, después de una semana de atroces dolores de parto, me nació una idea. Y la idea que le había nacido tenía que ver con la relación entre represión y sexualidad. Este es un tema del parto, lo creativo, que está en muchísimos escritores, en el psicoanálisis. Joyce, por ejemplo, dice, toda verdadera creación es la creación de algo vivo. Y a mí me interpela siempre esto de algo vivo. ¿Cómo sabemos que lo que se creó es algo vivo, ¿no? Sobre todo ahora que hay inteligencia artificial, ¿no? Después me di cuenta, cuando estaba organizando el trabajo para presentarlo, que los dos temas que me convocaron, en uno hay una denigración, de alguna manera, de lo femenino, y en la otra hay no una exaltación, pero sí, a partir de lo que aparece expulsado, surge la creación de un vacío que hace posible la poesía, por ejemplo, que es la posición de Valente. Yo no la voy a desarrollar, tiene que ver con Celan, en fin, una serie de cuestiones que lo vamos a dejar ahí por ahora. Entonces, en Metáforas de la inmigración, es que Goytisolo, preocupado por la xenofobia que había provocado en los españoles la llegada de los africanos, recordaba que en el año 1939, como consecuencia de la guerra civil y la dictadura de Franco, muchos españoles emigraron a Francia en carácter de refugiados. Cuenta entonces que en el exilio francés los hombres trabajaban en la construcción, las mujeres en casas de familia. Y a esas mujeres españolas exiliadas, los franceses las llamaban en forma condescendiente las conchitas, un mote que borra la singularidad de cada una en un gesto que desprecia al mismo tiempo sexo y trabajo. Si bien el uso español de este vocablo conchitas difiere del latinoamericano, donde tiene un sentido claramente sexual, Goytisolo lo señala como un modo despectivo de nombrar a estas mujeres que trabajan en casa de familia. Este calificativo denigratorio me recordó inmediatamente otro, muy interesante, porque tenía como, digamos, era la que fue tratada, digamos, con un mote denigratorio, Simone de Beauvoir,
por un grupo de ultrafeministas. Es muy interesante, hay un video en YouTube, se lo recomiendo si lo quieren ver, dirigido por Virginie Linhart, llamado No se nace mujer, que es algo que decía Simone de Beauvoir. Y allí cuenta que cuando ella quiso escribir un libro no sabía muy bien sobre qué escribir y que Sartre le dijo que sos una mujer interesante, escribí sobre vos misma, que seguramente va a surgir algo interesante. Y ella dice que a medida que escribía el libro le iban surgiendo preguntas y cuestiones que nunca se había hecho en toda su vida. El tema es que mientras lo escribía, viajó a Estados Unidos y se enamoró de un escritor, de un periodista norteamericano, Nelson Algren, y escribió cartas de amor. Entonces, cuando muchos años, El segundo sexo es un libro que ha sido publicado, es uno de los libros más publicados en diversas lenguas. Lo digo porque me sorprendió mucho, es decir, que se publicaron muchos años después las cartas que ella le escribió a su amante. Como son cartas de una mujer enamorada, dice: yo me siento una mujer en los brazos de un hombre, mi cuerpo se alza de entre los muertos, te pertenezco, soy tu pequeño fetiche. Y entonces, ofendidísimo este sector del feminismo, esto lo cuenta Elizabeth Badinter, una filósofa francesa, decían de la Beauvoir, mujer libre o al final se enamoró como una modistilla. Modistilla. Otra vez, y estamos hablando del siglo XX, del feminismo, una denigración de lo femenino y de los oficios, ¿no? Esta vez en boca de las defensoras de los derechos de las mujeres. Me pregunto, ¿en nombre de qué habrá que denigrar el amor de una mujer por su condición de modista? ¿En qué vademecum de la vida podrían encontrarse las reglas que digan cómo debe amar una mujer para no perder la cabeza, junto con ella, la condición intelectual de alguna élite bien pensante? Es sorprendente este calificativo denigratorio que bajo un disfraz de vanguardia trae un tufillo superyoico de otros siglos. Enamorada, la Beauvoir, según esta escala social, descendió de intelectual a costurera. Por eso me parece oportuno un señalamiento rudinesco cuando dice que la libertad conquistada en el siglo XX parece haberse convertido en el siglo XXI en una exigencia de obligaciones puritanas. A mí este calificativo me llamó muchísimo la atención por el modo clasista en el que se denigra el amor, lo femenino, pero sobre todo a las mujeres trabajadoras que no son intelectuales. El permanente conflicto entre la condición de todas y la libre realización de cada una deriva a veces en estos fundamentalismos ideológicos basados en la exclusión de alguna clase de semejante que osa hacer una elección diferente a la esperada. Y acá, bueno, la proposición del 9 de octubre que la usamos casi todas hoy, ¿no? Lacan dice, se sabe, la no aceptación de la diferencia genera segregación en un encuentro paradójico con lo que se propone combatir. Entre un recorte y otro, entré al libro y sus secretos como en un laberinto de espejos. Como un tatuaje bajo el formato de un sello, se podía leer en la contratapa el nombre de quien había sido el dueño del libro. Se trataba de un fiscal que durante la dictadura militar se tuvo que exiliar en España, por razones obvias. En agosto de 1983, el diario El País le publicó un artículo llamado Régimen Militar y Justicia en la Argentina, en la que hablaba del Poder Judicial durante la dictadura y mencionaba el asesinato de Silvio Frondizi a manos de la AAA. Silvio Frondizi fue un profesor de filosofía, habrá sido también militante. Le pegaron 50 tiros. Destierro, expulsión de un exilio a otro, el fiscal argentino guardó estos recortes que tienen que ver con su historia en un libro
llamado Memorias, de un autor que se define como un exiliado. Goytisolo, a su vez, se define como un exiliado. Y da cuenta en su relato de las consecuencias que la guerra, la marginación y las migraciones tuvieron en su vida y en su escritura, como en la de muchos escritores de su generación. Destierro y expulsión pareciera haber sido un destino común de estos poetas, experiencia que los llevó a reflexionar acerca de esta constante, de los grandes exilios de la humanidad, de los éxodos, ¿no? Valente trabaja mucho esto del punto de vista religioso también. Es en esta secuencia en la que Miguel Ángel Valente ubica además lo femenino. Creación, vacío y femenidad, como decía antes, fueron una constante en su investigación y en su escritura, porque su poesía también trabaja este tema. Él termina ubicando lo expulsado en el centro de la creación. Me parece interesante pensarlo como movimiento exílico, esto de lo expulsado en el centro. Me recuerda además un libro de Miquel Bassols, que hablando de lo femenino, lo llama Entre centro y ausencia. Bueno, para terminar o ir terminando, quisiera compartir con ustedes mis recortes, fragmentos de lectura anacrónicos, eslabones perdidos, que hablan de escritura, femineidad, desde culturas, religiones, cuestiones diferentes. Desde el psicoanálisis, Freud dice de presumir que el elemento esencial de lo reprimido sea siempre la femineidad. En su libro Las experiencias de Tiresias, Nicole Luró dice que la polis griega y la ciudad urbana se construyeron a partir de una expulsión de lo femenino y define lo femenino como el hueco en su profundidad y la exterioridad de su superficie. El hueco, lo creativo, el vacío y algo del orden del adorno. En el Japón de la época Heian, como en la Grecia antigua, a las mujeres se les prohibía leer. Se consideraba que la lectura debía ser una actividad exclusivamente masculina. Decididas a crear su propia literatura, un grupo de ellas, para poder escribir, hicieron una transcripción fonética de la lengua que les era permitido hablar. Esta lengua escrita se hizo conocida como escritura de mujeres, y por tratarse de una caligrafía femenina, adquirió un carácter erótico a los ojos de los hombres. En el seminario de la carta robada, Lacan dice que la carta, saben que es el cuento de Edgar Allan Poe, la carta, que está ahí a la vista de todos y nadie ve, es como el cuerpo de una mujer. Carta en francés se dice lettre, que es tanto carta como letra, también significa letra. Un chico de 5 años que no leyó a Lacan, pero estaba en una sesión con su analista, dibujó una letra A minúscula, un poco panzona, y dijo, esta letra está embarazada. Bueno, y ahora sí, para terminar, quisiera mencionar algo que dijo Colette, una escritora francesa escandalosa para su época, ¿no? Si bien murió en 1954, bueno, ella fue artista de revistas de cabaret y cabaret franceses, pero además miembro de la Academia de Goncourt. Era una gran escritora y escribió muchísimo. Bueno, ella hace una experiencia sensorial con las palabras. Hay un libro de Kristeva sobre Colette que se los recomiendo porque es una maravilla. Yo solamente voy a terminar con esto. Muy lejos de los despectivos conchitas y modistillas, Colette dice, soy la hija de una mujer que en un pequeño poblado avergonzado, avaro y encerrado en sí mismo, abrió su casa aldeana a los gatos errantes, a los caminantes y a las sirvientas embarazadas. Bueno, a mí me toca hacer el
Hermoso el trabajo, los trabajos, pero bueno. Bueno, esto de decir el elogio me recuerda el banquete, ¿no? Que se supone que iba a ser una reunión en donde habían sacado a los que divertían, a los que cantaban, a los poetas, y habían quedado los que iban a hacer el elogio del amor, que terminó en realidad en esa ambigüedad de la palabra amor y deseo, terminó siendo todo un trabajo sobre el deseo, ¿no? Que ustedes saben, tal vez viene al caso, la mitología, ya que fue nombrado Tiresias. Eros, ese dios al que todos elogiaban, dice Sócrates que era flaco, huesudo, hambriento, carente, ¿no? Hijo de la diosa Poros, eso que todas las mujeres y los varones en cierta edad tenemos miedo de tener, poco poros en los huesos, y del dios de la abundancia, que por supuesto estaba dormido. Bueno, yo soy Felisa Pushkin. Mi apodo, le dije a Adrián que no me presentara como Feige, porque es un apodo que requiere explicación. Entonces, vengo de Tucumán y le agradezco a Adrián la invitación a charlar con ustedes, porque tiene un sentido especial haber venido a trabajar esto que se llama inclusión, exclusión, pertenencia, y que yo le cambié el título. Después Adrián me propuso que volviera al título inicial, ¿no? Porque yo había dicho, voy a hablar de la exclusión. Y él me dijo, no, bueno, bien, muy bien, me lo dijo. Entonces puse el psicoanálisis, esto es importante, la palabra psicoanálisis, que no estaba en el otro título, ¿no? Porque yo vengo a traer algo de la palabra del psicoanálisis y ya les voy a contar por qué. Entonces el título es el psicoanálisis y la serie. Inclusión, a pedido de Adrián, exclusión, pertenencia, subjetividad, sexo, puntos suspensivos. No se asusten, no voy a hablar tanto. Bien, ¿por qué puse psicoanálisis? Porque una parte de lo que yo voy a abordar surgió en una conversación, en una noche muy particular, en Tafí del Valle, pero en un pueblito que está al lado de Tafí del Valle, que es el Mollar. Y resulta que era la noche de los museos, nada más insólito, que en medio de los valles, un amigo mío que vive en Tafí del Valle nos invita a que vayamos a la noche de los museos, que en realidad era una noche de canto, guitarreada, versos, qué sé yo, en un predio donde han puesto los menires. Los menires son unos tótems, podría ser, de piedra tallada, que en la época es bien interesante porque el problema es que es piedra, entonces el estudio de carbono no se puede hacer sobre restos de minerales, tiene que haber algo orgánico. Entonces no hay muchos estudios sobre el tema y además, porque en la época de la dictadura, el general Bussi, que estaba en Tucumán, sacó todos los tótems
que estaban distribuidos en el valle y que eso podría haber implicado un estudio de lo que había alrededor y los llevó a una montaña. Después, cuando llegó la democracia, los sacaron de la montaña y los llevaron a donde se supone que deberían estar. Bueno, después de eso, fuimos a comer empanadas con un grupo de amigos en donde el único psicoanalista era mi marido, que les manda saludos, no los conoce. Y se produjo una discusión porque en Tucumán estaba por haber una especie de congreso o jornada de las infancias trans. Y Tafí del Valle, que tiene una fuerte presencia originaria, digamos, de familias tradicionales, como se las llama en el norte, habían salido a protestar. Entonces todo, bueno, había toda una cosa de defensa, de la libre elección y qué sé yo, y nos mirábamos con mi marido. Yo no participé, tuve suerte. Mi marido no, él salió a decir que había que pensar esto y que había que darle tiempo. Bueno, y a mí me quedó la sensación que quedábamos del lado así más conservador, tradicionalista, ¿no? Entonces, cuando Adrián me invitó, dije, yo voy a hablar de la exclusión, más no de la segregación. Entonces, lo que me he propuesto en este breve comentario es, y he usado una palabra un poco antigua y fuera de uso, es vindicar, la definición de vindicar, dice el diccionario de la Real Academia Española, que es defender, especialmente por escrito, a quien se haya injuriado o injustamente notado. Entonces, lo que me he propuesto en este breve comentario es vindicar el término exclusión. Desde o con, ya que se habló acá de la preposición, voy a usar la palabra con, la lógica del psicoanálisis e instalarlo nuevamente en la discusión con otros discursos. El centro del debate es la cuestión del goce y la afirmación de Lacan que no existe la relación proporción sexual. Para ello he recurrido a otros autores en encuentros que han sido azarosos, otras veces contingentes. Hay un problema, por eso les advertí que no iba a hablar de tantas cosas. El problema es que el tiempo, son varios autores, el tiempo es escaso y habrá exclusiones, pero de otro tipo de la que yo quiero hablar. Tal vez las pueda retomar en otros trabajos, tal vez en otro momento pueda volver a encontrarme con ustedes. Le he dado a este trabajo el estilo de una serie de notas. ¿Por qué? ¿Por qué las llamo notas? Bueno, la idea me la dio Tamara Tenenbaum. Ustedes saben que estamos festejando, celebrando, no sé bien la palabra que usé, los 100 años de la señora Halloween, de Virginia Woolf. Y ella escribió un libro que se llama 1.000.000 de cuartos, porque estaba traduciendo la obra, una obra, no la señora Halloween, una obra de Virginia Woolf, y fue haciendo notas a la par. Y entonces publicó las notas, ¿no? ¿Y por qué se llama 1.000.000 de cuartos propios? Porque es lo que Virginia Woolf consideraba que necesitaba una mujer para poder ser escritora. Necesitaba tener una renta y un cuarto propio.
No sé si había otras condiciones, pero estas eran las más importantes. Bueno, entonces voy a nombrar autores y las cosas que me fueron despertando su lectura. No son muchos, no se asusten. Empezando por el texto de Freud, La negación, que acá María hizo un anticipo, pero que yo voy a darle otro sesgo. 2 personas mencionaste que yo voy a mencionar. Elegir la negación no fue azaroso ni contingente. Allá está el fundamento para considerar a la operación de exclusión en la constitución subjetiva. Algo se llama Ding, pero a mí me gusta decirle algo, si bien la cosa está bastante bien también, o como decimos en Tucumán, no decimos la cosa, le decimos el comué. El comué viene a ser el... ¿Cómo es que se llama? Bueno, esa es la cosa. La cosa en el sujeto es expulsada afuera. Y esta es la primera operación de alienación, pero a la vez es la condición de una separación posible. Y en las palabras de Freud, no estrictamente en este trabajo, está en el Moisés, Freud considera que este es un progreso en la espiritualidad. Expulsar algo, sacarlo, viene a ser lo que podríamos considerar un progreso en la espiritualidad, porque a partir de esta expulsión se constituye la operación conexa que se basa en ella, que es la negación. De eso les contó María. Esta negación es la base del juicio de existencia. No es un juicio de tribunales, es un pensamiento, es una idea, es una posibilidad de hablar, de existir. Búsqueda del reencuentro con ese objeto expulsado, perdido. A partir de allí se crea el símbolo de la negación como un primer grado de independencia del pensamiento respecto de lo reprimido. Alguna vez también podríamos hablar de represión, que tampoco es la mala palabra de la historia. La negación es la capacidad del que habla de poner en cuestión, en su decir, la relación de las palabras y las cosas. Lo fundamental es la subsistencia de la palabra como residencia de la vida. Primero bis. Mencioné la subjetividad. Les voy a comentar la lectura de una psicoanalista que tiene una fineza de lectura y de escritura, a veces un poco complicada, pero muy interesante, que vos también la mencionaste, que es Anabel Salafia. La subjetividad para el psicoanálisis no necesariamente coincide con la noción de sujeto. La subjetividad se constituye como un fallido, allí donde el significante que representa al sujeto no le alcanza al sujeto para construir una representación de sí. Tal vez es lo que he traído al hablar de exclusión. A mí el significante exclusión no me ha llevado al término segregación. Entonces, la subjetividad es lo que resulta de ese no representable, lo que ha quedado excluido, que encuentra, esta es la parte interesante, que encuentra su expresión y manifestación en la creación de una sensibilidad diferente en cada época. Es una forma del sujeto más próxima
al famoso objeto A de Lacan, que a su vez está emparentado con la cosa. Más cerca de eso que del sujeto escindido. En este sentido, a nivel de lo social, la subjetividad podríamos decir que es el índice de goce de cada época. Esto está extraído un poquito del fracaso de la negación de Anabel Salafia y de una pequeña intervención en un libro conjunto que se llama ¿Qué es la realidad? Segundo. Lo segundo fue, por lo menos en este orden, no fue estrictamente así, pero he nombrado segundo el encuentro con un libro de Eduardo Fulques que se llama Diferir y convivir, identidad, goce y multiculturalidad. Esto tiene que ver con el exilio, con lo que vos hablabas, porque Eduardo Fulques fue, porque ya murió, aparte de ser mi cuñado, era un psiquiatra, un psicoanalista que en la época de la dictadura se fue a vivir a Madrid y allí es donde escribió esto. Entonces, como suele ocurrir a veces, cuando la suerte es buena, a través de él conocí a otras dos autoras que ya mencionaré, que son Joan Kopchek y Alenka Supancic, que participan en un diálogo, en un libro, ellas, de filosofía y psicoanálisis, sobre una base de una frasecita de Lacan que se llama Ser para el sexo. Bueno, volviendo al libro de Fulques, el prólogo estuvo a cargo de Néstor García Canclini, otro emigrado de la Argentina, amigo de él, contemporáneo, es del grupo importante de La Plata, ¿no? Porque todos estudiaron en La Plata, creo. Entramos en el tema que me interesa porque Néstor García Canclini se pregunta, ¿qué significa pertenecer a un nosotros? Tiene que ver, ¿no? Con el pertenecer, va a ser la única mención. Y responde que necesitamos al psicoanálisis para comprender cómo las construcciones simbólicas surgen de las pulsiones y las diferencias subjetivas no provienen únicamente de la desigualdad económica o de tradiciones culturales distintas, sino de la desemejanza del goce en cada quien. Fulques retoma la experiencia de la subjetividad del exilio pensándola desde la disparidad constituyente del ser hablante y dice una frase que se ve que a él le gustaba, está en el libro, pero a mí también me pareció muy en consonancia con lo que vos planteabas. Dice, el exilio es la patria del sujeto. Es decir, que tanto sujeto como irse de la patria plantea una especie de extimidad, ¿no? O exclusión interior sería la otra versión. Afirma que disparidad y diferencia se apoyan en la construcción lógica de Lacan, que para la diferencia sexual es imposible una escritura y sostiene, repitiendo, no hay relación sexual. Los tres de la convocatoria de esta jornada, inclusión, exclusión, pertenencia, representan un campo fértil para el abordaje desde las ciencias sociales, el feminismo, etc. Pero quiero considerar que es necesario el psicoanálisis, que aporta la cuestión fundamental del goce, de esa cosa de lo excluido e incluido en los resortes íntimos de la subjetividad. ¿Cómo algo de esta verdad puede encontrar un reconocimiento? ¿Cómo construir una ética de la diferencia?
el libro de Fulke finaliza con los significantes del título que yo transformé en una pregunta y que acá algo de eso se ha hablado. ¿Es posible diferir y convivir? Tercero, notas sobre lo que plantea Joan Kopchek y una brevísima referencia al término género, porque ese era el motivo de la discusión inicial. Dice ella, que además tiene un libro precioso que se llama, la otra frase famosa de Lacan es la tachada mujer no existe. Bueno, ella escribió un libro que se llama ¿Y si imaginamos que la mujer no existe? Es muy interesante. Son teorías, dice ella, que el género son teorías que se refieren a los discursos y prácticas sociales que construyen y regulan la idea que el género es un constructo social y cultural, no biológico, y apunta a la concepción del sujeto como múltiple, planteando la eliminación de la diferencia sexual en sí misma. Desde los 80 en adelante, antes de los 80 hubo una proximidad con el psicoanálisis, pero a partir de los 80 eso cambió y la diferencia sexual fue considerada sospechosa y en gran parte abandonada a favor de la categoría neutral de género. Y se produjo, ella usa esta expresión, una huida hacia lo múltiple, es decir, un número infinito de sexos que además, agrego, pueden ser autopercibidos. Las ideas reprimidas pueden recobrar acceso y ser reconocidas por la conciencia. En cambio, el goce se desliza en relación a la conciencia y la sexualidad de cada quien no encuentra un lugar que le sea propio. No es posible expresar allí una identidad. La sexualidad nos desplaza de nosotros mismos, ella es ese desplazamiento. Con el capitalismo hay una vuelta a cero, esta es una frase de Lacan, para la cuestión del sexo. Es deshacerse del sexo. La opinión de esta autora es que gran parte de la teoría cultural ha tomado una sobredosis de nominalismo, es decir, nombramos. ¿Se acuerdan de esa poesía, El Golem, de Borges, donde dice, si es como afirma el griego en el cratilo y todas las cosas están en los nombres, todos los ríos en la palabra Nilo y todas las rosas en la palabra rosa. Ese es el nominalismo, ¿no? Que a veces nos puede parecer próximo por ese valor de las palabras al psicoanálisis, pero tenemos que usar la negación. No, no es así. Esto está tomado del libro Imaginemos que la mujer no existe y se llama también Ética y Sublimación, y también de una intervención en ese libro pequeño de Ser para el Sexo. Cuarto y muy breve, para Alenka Supancic, es una escritora eslovena que también está bastante próxima a Zizek, según entiendo, y trabaja así, psicoanálisis y filosofía. Para ella, es muy interesante cómo escribe. Freud descubrió la sexualidad humana como un problema que requiere explicación y no como algo que podría explicar todo problema. Es decir, lo escribió, esto es opinión de ella, como intrínsecamente sin sentido. Y dice que si fuera necesario reunir su argumento en una sola oración, habría que decir que la sexualidad humana es una desviación paradójica
de una norma que no existe. No me digan que no es maravillosa la frase. Enfatizar que el género es una construcción social o cultural es permanecer en la dicotomía naturaleza-cultura. Entonces la sexualidad no encaja en dos partes que constituyan un uno. Está atascada a su criterio entre un no exactamente uno, ahí está el no, no exactamente uno y no exactamente dos o más. La diferencia sexual funciona como la piedra en la que se tropieza toda cuestión del ser y la realidad. El psicoanálisis no nos dice lo que el sexo es en verdad. Dice que no hay una verdad o la verdad del sexo. Es una negatividad con consecuencias. Esto no es la negatividad a la que se refiere Freud en la negación como una cosa vinculada a la psicosis, ¿no? Como Bartleby. ¿Se acuerdan el libro ese que decía I will prefer do not? Me encanta decirlo en inglés, no sé para qué. Bueno, y bueno, en castellano no siempre aceptan que uno diga que no. Entonces, es una negatividad con consecuencias. Y para decirlo, cuenta este chiste, que también es hermoso. Un hombre entra en un bar y le dice al mozo, un café sin crema, por favor. El mozo le responde, lo siento, señor, pero no queda crema. ¿Puede ser sin leche? Bueno, hoy fue sin almuerzo. Por eso ustedes estaban tan contentos y nosotros lo pagamos, pero no lo comimos. Está esperando allá en la esquina. Bueno, está claro para mí que el entusiasmo por vindicar la exclusión ha dejado poco espacio para la inclusión y para la pertenencia. Ya, bien, ya termino. Entre varias razones aduciré la difusión y la incomprensión respecto del psicoanálisis. Este es un problema. En el hablar habitual y cotidiano de las conversaciones, charlas o discusiones con amigas y amigos que no sean psicoanalistas. Así que la invitación que me hizo Adrián, a quien le agradezco, me permitió estudiar y hacer lecturas de una cantidad de libros y compartir con ustedes lo que les he leído, que en su mayoría no lo parecen, pero sí son dudas y preguntas que tengo y que todavía permanecen esperando mayor claridad, y muchas gracias por su paciencia. Bueno, yo no les puedo dar una idea de lo contento y de lo emocionado que estoy de haberlas escuchado las tres. Han sido tres trabajos maravillosos, tres discursos maravillosos. Yo voy a agregar muy brevemente, la transmisión del psicoanálisis fue todo un esfuerzo que Feige ha hecho conmigo. No sé si consiguió algo, pero hoy la escuchaba, recién te escuchaba y pensaba, sí, hay algo de mi hacer que viene de tu hacer. Bueno, tenemos 2 minutos, si alguien quiere decir algo más o menos. Les abro la posibilidad de hacerlo. Sí. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Les recuerdo que ahora a las 3
se entregan los títulos de los alumnos de la escuela y de vuelta ha sido una mesa hermosísima. Muchas gracias.